Salmo número 1. Podríamos hablar muchas cosas en relación con todo esto que tenemos enfrente de nosotros, los salmos, el libro de los salmos. Pero antes de hablar, hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento de lo que vamos a leer. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento solicitamos que tú, Señor, nos des el entendimiento de las cosas que necesitamos para poder leer tu palabra, Señor. La hemos tenido por mucho tiempo, la hemos disfrutado, la hemos aprendido, la hemos estudiado, pero siempre nos encontramos cosas nuevas. Pasa que siempre en la misma lectura tú nos sigues sorprendiendo con las cosas que haces. Y Señor, queremos solicitarte que nuevamente nos sorprendas, aunque sabemos los 6 versículos prácticamente de memoria. Queremos que tú nos sorprendas y que nosotros estemos entendidos del mensaje que tienes para nosotros, que nosotros podamos decir, aquí estoy y deseo hacer esto con mi vida en este momento. Te agradecemos por esta oportunidad, te solicitamos que tú nos dirijas y que nos tengas en paz para escuchar atentamente. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces estamos aquí. Vamos a poner atención en este Salmo número 1. Cuando nosotros vemos el Salmo número 1, nos podría venir una palabra, nos podría venir otra palabra al pensamiento, nos podría venir un cuestionamiento o bien otro cuestionamiento. Lo hemos leído en tantas ocasiones, incluso yo aquí lo tengo marcado, de 3 formas diferentes. Entonces, gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. En esta ocasión tenía yo un primer nombre y al final cambié ese primer nombre por una interrogante. Algunos libros dicen que para nombrar a una predicación no se ponga una pregunta, pero luego me di cuenta que hay otros libros que lo permiten. Decidí ponerle ¿cuál camino? ¿Cuál camino? Basándonos en este texto, es decir, en el Salmo número 1, tenemos que ubicarnos. Me sirvió mucho recordar hace unos días una frase de béisbol: esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, ante eso, recordé algunos nombres de beisbolistas, algunos muy cercanos a nosotros, otros más alejados en el tiempo. Uno de ellos, un entrenador muy famoso, así lo conocimos en tiempos pasados. Le decían Yogi y su apellido era Berra. Es uno de los mejores receptores que ha tenido las grandes ligas en todos los tiempos. Elegido al Salón de la Fama en 1972. Esto implica que es una persona bastante mayor. 15 veces fue elegido como All-Star, 3 veces como el jugador más valioso de la Liga Americana. Jugó 14 veces la Serie Mundial. Para aquellos que no nos gusta el béisbol, la Serie Mundial es como el Mundial de Béisbol. Eso es la Serie Mundial. 14 veces con los Yankees de Nueva York. Por ser el tipo de jugador y de la calidad que era, está incluido en el equipo del siglo del béisbol. De ese tamaño de jugador era. Pero también es muy conocido por lo que posteriormente se han dicho sus frases. Algunos le llaman las frases de Yogi en el béisbol. Algunas de esas frases, la que mencioné, esto no se acaba hasta que se acaba. Otra frase frase célebre de él: no respondas nunca a una carta anónima. Quizá la más apropiada cuando leemos el Salmo número 1 es esta:
Cuando llegues a una bifurcación, tómala. Realmente es verdad, todos los días de nuestra vida nosotros estamos tomando decisiones. Nosotros nos enfrentamos a bifurcaciones. Desde el principio de la mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? Podríamos irnos hacia atrás, el momento de los jóvenes. ¿Con quién me voy a casar? Podríamos irnos a cosas más importantes. ¿Acepto al Señor Jesucristo o lo rechazo? Eso entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando se llega a una bifurcación, uno tiene que tomar una decisión. Uno tiene que saber qué camino va a tomar. La vida nos va a enfrentar a muchas decisiones que vamos a tener que tomar. En este salmo nos vamos a encontrar con dos hombres, dos caminos y dos destinos. Una bifurcación. Dos hombres, dos caminos, dos destinos. Nosotros tenemos que entender que algunas decisiones, ahorita mencionamos unas sin importancia, pero otras muy importantes. ¿Acepto a Cristo o lo rechazo? Otra, ¿con quién me voy a casar? Nosotros estamos aquí y nos pensamos para nosotros mismos. ¿Por qué es importante saber qué camino debo de tomar? Porque la verdadera bendición del creyente se obedece obedeciendo y deleitándonos en la palabra de Dios. Obedeciendo y deleitándonos en la palabra de Dios es como nosotros vamos a obtener la bendición de Dios. De ahí nos surgió una pregunta a todos. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Y cada uno de nosotros da su respuesta. ¿Estamos deleitándonos en la palabra de Dios? Y también cada uno de nosotros da la respuesta. ¿O hacemos las cosas de manera automática? En este salmo ya lo vimos, dos hombres, dos destinos, dos caminos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tenemos que saber, ante esta situación a la que me enfrento, ¿qué debo hacer? ¿Qué haría una persona sabia, una persona con sabiduría? El Salmo nos lleva básicamente a solo dos cosas. Uno, agradar a Dios. Dos, desagradar a Dios. Nos permite a nosotros tomar libertad, nos permite a nosotros decidir cuál camino voy a escoger. ¿Voy a escoger agradar a Dios o voy a escoger hacer lo desagradable ante Dios? Los primeros 3 versículos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ahí comienza estos 3 primeros versículos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El tercero, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí nosotros nos tenemos que ver lo que estamos entendiendo aquí. Comenzamos con el versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no anduvo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender, si deseamos agradar a Dios, cuándo decir no. Y nosotros tenemos que ubicarnos. ¿Qué clase de persona experimenta una vida que podríamos decir bienaventurada, como la primer palabra que viene en ese salmo? ¿Qué clase de persona tiene una vida gratificante, una vida significativa, una vida fructífera? Volvemos a leer el primer versículo. Aquel que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces nosotros debemos saber cómo se dice que no. Primero, no caminar con los malvados. Tenemos que estar atentos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El escritor y el autor, ambos,
el escritor del Salmo y el autor, Dios, nos están diciendo, nos están presentando una advertencia, que nosotros no debemos seguir el consejo de los malvados. Los malvados son mencionados 4 veces en este Salmo número 1. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. A quien nosotros decidamos seguir va a marcar inevitablemente nuestra conducta. Podría mencionar a algunos aquí y nosotros tenemos que ver a quién estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo al hombre de los primeros 3 versículos o al hombre de los últimos 3 versículos? 2 hombres, 2 decisiones, 2 destinos. A quien usted siga, a quien yo siga, va a hacer como resultado la forma en la que yo me voy a conducir. Una indicación en este saber decir saber decir no, ¿en qué ocasiones? Segundo, aparte de decir no al consejo de los malos, porque el consejo llega y va a seguir llegando, pero nosotros tomamos la decisión si lo atendemos o lo rechazamos. Pero luego dice que nosotros, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. Esto es importante porque la frase estuvo en camino nos da una idea, nos manda una idea para que nosotros la entendamos. Ni estuvo. No significa que yo me crucé con un malvado. No significa que yo me crucé con un pecador. Significa que yo atendí por un instante a esta persona. Es decir, me detuve, miré, escuché a esa persona. Estuve cercana a esa persona. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y aquí, cuidado, porque el pecado se puede convertir en modelo. Los pecadores se pudieran convertir en nuestros compañeros. ¿A quién nosotros debemos imitar? Es a Cristo Jesús, el hombre bienaventurado por excelencia. Leemos en Corintios, 1 Corintios 11:1. Yo sé que lo sabemos de memoria, cuando lo lea lo van a recordar. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A Él es al que nosotros tenemos que imitar. Entonces ya van 2 cosas que hemos visto. 1, no anduvo en los consejos, no los atendió, no prestó atención a esos consejos, no prestó atención a esos caminos, lo primero. Después, no estuvo en el camino de los malos, no se detuvo, no atendió, sino que decidió omitir, decidió decir que no a esto. Y la tercera que tenemos nosotros en el versículo 1 es ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y lo sabemos de memoria. Pero ¿qué implica para nosotros? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es que llegó el proceso a grado tal que primero oí el consejo, segundo me detuve por un instante a atender el consejo, tercero, podríamos decirlo y entenderlo aquí, disfruté el consejo, me deleité en el consejo, viví con los rebeldes, como los rebeldes. Incluso al estar con escarnecedores, muy posiblemente me puse a escarnecer a otra persona, a burlarme. Entonces yo tengo que estar atento a esto. Esto es lo que yo no debo hacer. Ese es el versículo 1. Esto no lo hagas.
Pero luego siguen otros 2 versículos donde nosotros decimos, esto sí deberíamos hacerlo. ¿Qué es lo que dice ahí? En la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la ley de Jehová, en la ley de Jehová. Vienen los argumentos positivos que nos dicen, mira, a aquello lo tuviste que omitir, pero esto lo tienes que hacer. Dile sí a la palabra de Dios. Siempre le he dicho que sí a la palabra de Dios. Y nosotros vemos ahí el versículo 2. Y en el versículo 2 dice, en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Yo no puedo, ni siquiera tengo dificultades hasta para examinarme a mí mismo. Dios me puede examinar. Igual yo creo y estoy casi al 99.9% de que todos estamos en la misma condición, que nos hacemos, podríamos decir, de la vista gorda cuando se trata de mí, pero cuando se trata de otro, duro contra él, se lo merece. Lo puse a él porque es el que está más cerquita, los demás tomaron distancia. Y eso es bueno. ¿Realmente estoy teniendo delicia en su palabra? No hay forma de saberlo. Tratamos de vivir una vida, pero ¿en base a qué? Estaba dando ayer una clase de consejería bíblica y hubo una pregunta que se me hizo. ¿Vivimos realmente la vida cristiana? Dije, ya no estoy tan seguro. Dije como respuesta eso, ya no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque veo que nos estamos pareciendo mucho a los que están fuera. Estamos haciendo lo que hacen los de afuera. Estamos viendo, oyendo, disfrutando lo mismo que allá afuera. Entonces, ya no estoy tan seguro de que en la ley de Jehová esté nuestra delicia. Posiblemente haya uno que me acompañe en este pensamiento. Lo estoy diciendo por mí, pero posiblemente haya uno. Y nosotros deberíamos decir, si estamos ubicados aquí, si nosotros queremos estar deleitándonos en la ley de Jehová, eso significa que debemos encontrar placer en leer la palabra de Dios. Placer en leer la palabra de Dios. ¿No está sucediendo eso en mi vida? ¿Está sucediendo eso en tu vida? ¿Leo por placer o leo para cuando me van a preguntar cuántos capítulos leí? Debo leer por placer. Debo ser una persona que realmente ama la palabra de Dios, porque sé de dónde se origina. Se origina del pensamiento y del corazón de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si yo sé eso, voy a ir al siguiente punto. Ahí mismo en el versículo 2, dice, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche meditando en la palabra de Dios. Es decir, esto aquí es la importancia. Dijimos en relación con lo primero que leímos hace un instante, sí a la palabra de Dios. Qué importante y qué carentes estamos del entendimiento de lo que implica el sí. Sí a la palabra de Dios. Sí a la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar meditando y tal y como dice aquí, de día y de noche. Meditando, ¿qué es meditar? Y de diccionario me lo sé. Meditar es reflexionar sobre algo.
Reflexionar sobre algo, ¿cuándo? Cuando yo estoy pensando para mis adentros, en todo momento. Josué en el capítulo 1, versículo 8, que se saben de memoria, y yo también, pero que no vamos a decirlo de memoria, sino que lo vamos a leer. Josué 1:8 nos recuerda esto: nunca se apartará de tu boca. Nunca se aparta de mi boca. Realmente nunca se aparta de mi boca. Yo no sé tu respuesta. Tú tienes una respuesta y tú tienes que darle esa respuesta a Dios. No se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche estoy meditando en él, o de día y de noche estoy pensando en otras cosas. Pienso en situaciones médicas, pienso en situaciones matrimoniales, pienso en situaciones financieras, pienso en situaciones laborales. Entonces, pero la indicación para él y para nosotros, porque nosotros somos también receptores de esta directriz a nuestras vidas, de esta indicación, de esta orden: de día y de noche meditarás en este libro de la ley. De día y de noche meditarás en este libro de la ley. ¿Con qué propósitos? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y va a suceder algo cuando lleguemos a ese nivel. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos damos cuenta que si le dijimos sí a meditar en la palabra de Dios, a una persona que le dijo sí a la palabra y sí a meditar en la palabra de Dios, es una persona preocupada y podríamos decir apasionada por la palabra de Dios. La palabra de Dios, obviamente, es su pasión, es su prioridad. Entonces, sí a la palabra, sí a la meditación de la palabra, sí a la voluntad de Dios. Dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si hemos llegado hasta este punto de sí a la voluntad de Dios, estamos confiando en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Tenemos que estar en esa confianza. Estamos confiando en que Dios prosperará nuestra vida, no en el entendimiento humano, porque nosotros vemos la prosperidad en el entendimiento humano. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que en el entendimiento de Dios, Él nos da prosperidad, tenemos contentamiento, tenemos felicidad en la condición en la que nos encontramos. Son personas, podríamos decir, espero que en algún momento podamos decir somos, pero en este momento yo digo, son personas felices, porque el camino que están recorriendo le agrada a Dios. Dios permita que en algún momento nosotros hagamos una total diferencia en que estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios. Estamos caminando el camino que le agrada a Dios. Estamos desechando lo malo de nuestra vida y estamos ejecutando lo que Dios quiere. Y que nosotros no lleguemos al otro extremo, el extremo de los versículos 4, 5 y 6, porque ahí está lo que desagrada a Dios. Él nos da una oportunidad y nos lo presenta para que nosotros lo meditemos, lo pensemos y nosotros tomemos nuestra decisión. Recordamos al Señor Jesucristo, gracias a Dios, siempre estamos recordándonos de lo que Jesucristo dijo. Y en algún momento dijo, no se puede servir a dos señores, porque o aborreces a uno y amas al otro, o estimas a uno y menosprecias al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Esos eran los dos señores de Mateo 6:24.
Aquí es otro el asunto, pero también son dos polos contrarios. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. También el mismo Señor Jesucristo en un momento dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Nos viene un pensamiento: ¿cuál es el camino que lleva a la perdición? ¿Cuál es el camino que yo no quiero recorrer? Vamos a ver algunas cosas aquí en este salmo. Dice el versículo 4, lo leo completo: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, como el tamo que arrebata el viento, como el tamo que arrebata el viento. Esta es la contraposición de lo que vimos en los primeros 3 versículos. Aquí es el tamo, es el polvito, es eso que el viento se lo lleva, es eso que esparcimos cuando tocamos un árbol, cuando accidentalmente rozamos un árbol. A diferencia del anterior, el que agrada a Dios, del árbol fuerte, el árbol fructífero, junto a ríos de agua, el malo, el malvado, el impío, el pecador, es paja y polvo. Se va, no hay raíz, no hay fundamento, no hay sustancia, hay carencia de la verdad, carencia de Cristo Jesús en sus vidas. Están viviendo una vida, dice aquí, a la aventura, como el tamo que arrebata el viento. Sigue hablando de lo que desagrada a Dios. Y hay una cosa en el versículo 5 que desagrada a Dios, y es cuando nuestra vida no tiene sentido. Cuando nuestra vida no tiene sentido. Leemos el versículo 5 y luego hablo de lo más cercano al original según lo que pude estudiar. Dice el 5: porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Obviamente está haciendo una separación que nosotros hemos estado viendo al estar viendo los temas de los domingos de escuela dominical acerca de la santidad. Este versículo, si nosotros tratáramos de aproximarlo lo más posible a ese original que no entendemos, pero que hay herramientas para tratar de acomodarle otros sin afectar el sentido, podríamos decir en relación con estos, en relación con los malos: no sobrevivirán los malos en el juicio, no se levantarán. Y eso se va exactamente con la segunda parte: ni los pecadores con los justos. Entonces hay una total separación. ¿Por qué existe esa separación? ¿Dios decidió separar a unos de otros? No, ellos decidieron evitar el camino divino. A nosotros se nos presentó la opción, y si tú no lo habías escuchado, hoy a ti se te está presentando la opción. Existen 2 caminos en el ámbito espiritual: cercano a Dios o alejado de Dios. Pero la decisión es personal, la decisión es mía, no es de otra persona, es mía. Eso es lo que nos dice propiamente el versículo 5. Hay otra cosa que desagrada enormemente a Dios. Versículo 6: la senda de los malos perecerá. La vida sin esperanza es algo que no le agrada a Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo nuestra vida al día? ¿Estamos viviendo nuestra vida a la semana cuando nos pagan? ¿A la quincena cuando nos pagan?
al mes, cuando nos pagan. ¿Cómo estamos viviendo? La vida que le agrada a Dios es una vida con esperanza. El Señor Jesucristo a menudo habló de dos caminos. También habló de dos puertas. Una estrecha que conduce a vida, una ancha que conduce a destrucción, Mateo 7. Habló también dos caminos, dos árboles, dos frutos, dos casas, dos cimientos. Tú decides. El camino justo es el camino de Dios. El camino injusto es el camino del enemigo. Es el camino de aquel que quiere engañarnos, de aquel que vino a matar, engañar y destruir. Y lo está logrando. Nosotros tenemos que hacer lo necesario para que esto no siga sucediendo. Y cuidado con nuestros pensamientos, porque dice Proverbios 14:12, también lo sabemos de memoria, pero vamos a revisarlo. Proverbios 14:12, ahorita lo encuentran, yo ya lo tengo. Nuestros pensamientos son engañosos. Nuestros pensamientos nos llevan hacia acá y nos llevan hacia allá y nos llevan en distintas direcciones. Pero vamos a ver Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a veces estamos en esta condición nosotros. Y a veces estoy en esa condición yo. Y a veces estás en esa condición tú. Tenemos que pedirle a Dios que nosotros volvamos a apegarnos a su palabra. Que nosotros le digamos sí a su palabra, sí a la meditación de su palabra, sí a su voluntad. Hemos vivido muchos años, he vivido muchos años haciendo mi voluntad. Me he dado cuenta ahora que hay una vida que agrada a Dios y hay una vida que desagrada a Dios. Está en el Salmo 1. Me lo sé de memoria. Así como nos sabemos otros varios salmos más de memoria, pero necesitamos atender y concluir algo. ¿Qué podríamos concluir a este momento? Una de las cosas que nos surgen es el hombre perfecto de los primeros versículos es Cristo Jesús. ¿Yo qué voy a hacer con Cristo Jesús? Tengo que seguir sus pisadas, tengo que seguir su camino, tengo que imitarlo a Él. Cristo Jesús es ese hombre de los primeros 3 versículos del Salmo número 1 y nos está en este momento lanzando un reto, un desafío. Síganme, síganme. Ustedes deciden. ¿Quieren estar cercanos a mí o quieren permanecer alejados de mí? El camino de Cristo Jesús no decepciona. El otro es un engaño. Te ofrecen maravillas y terminas apartado de Dios. Hemos meditado y les quiero pedir que me acompañen en esta oración en este momento. Señor Dios, gracias porque nos has presentado a Jesucristo en esta porción. Nos has presentado al hombre perfecto, a su camino perfecto, a su deseo perfecto, a su búsqueda incesante de que nosotros como seres humanos seamos salvos de la ira venidera, que nosotros recibamos el regalo de la salvación.
prácticamente todos aquí hemos escuchado que somos pecadores, lo cual no lo podemos negar, porque así lo dice tu santa palabra, que todos somos pecadores, que todos tenemos separación entre nosotros y Dios por causa de nuestro pecado. Que ese pecado tiene una consecuencia que no se puede eliminar. Nosotros hemos inventado mil cosas para eliminarla. Inventamos las buenas obras, inventamos la moral, inventamos hasta la religión, pero nos dimos cuenta que ninguno de estos funciona. Hay una sola cosa que funciona, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Solamente en Él hay salvación. Y nosotros tenemos que estar entendidos de esto. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Podemos decir mil cosas, pero tú mismo en tu palabra dice que lo que es necesario es creer. El ladrón en la cruz reconoció su pecado, se arrepintió de él, y ese mismo día recibió el mensaje: hoy estarás conmigo en el paraíso. No hizo buenas obras, no se bautizó, no asistió a una iglesia, no compró a una Biblia, pero reconoció que era pecador, se arrepintió de ello y confió en Cristo. Piensa estas tres cosas. ¿Estás tú dispuesto, si nunca lo habías hecho, estás tú dispuesto a hacerlo? Reconocer que eres pecador, arrepentirte de ello y confiar en Cristo. Si es así, te quisiera pedir un favor. Levanta tu mano y dile a Dios, todos estamos en este momento con los ojos cerrados, dile a Dios: yo quiero aceptar ese sacrificio que se hizo por mí. Yo quiero aceptar ese sacrificio que se hizo por mí. ¿Tan fácil así? Es que Cristo Jesús ya lo hizo todo. Solo falta una cosa más: que tú lo aceptes, que yo lo acepte. Me costó mucho trabajo a mí cuando me dijeron que era tan fácil. Pasó un poco de tiempo y tuve la necesidad de reconocerlo. Es tu oportunidad hoy. Puedes hacerlo. Levanta tu mano y dime: yo quiero que me expliquen más de eso. El resto, hemos recibido el mensaje y lo hemos aceptado. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos agradando a Dios o estamos viviendo tan cercanos del mundo que parece que desagradamos a Dios? Hoy también para nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que estamos seguros de nuestra salvación, también es tiempo de decisión. ¿Deseas que Dios te limpie de tu forma mundana de actuar? ¿Deseas que Dios te conduzca en ese camino de santidad que Él desea que lleves? Si es así, díselo directamente a Dios. Él te va a escuchar y va a atender esa solicitud que has tenido. Gracias te damos, Señor, porque está entre nosotros todo el libro de los Salmos, está entre nosotros el Salmo número 1. Y Señor, queremos atender y queremos decirte: yo quiero tomar
el camino justo, el camino de Cristo, el camino tuyo, Señor Dios. Ese es el camino que yo quiero tomar, camino que lleva a vida, camino que lleva a eternidad, camino que lleva a victoria. Gracias porque nuevamente me lo recuerdas y Señor, ayúdame a ser perseverante en esto. Te lo pedimos en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.